Indudablemente que en el involucramiento de actores en el ciberbullying vamos a tener un acosador, vamos a tener una víctima del acosador y también vamos a tener a un conjunto de personas o una persona por lo menos que es espectadora del suceso del maltrato dirigido en el ámbito virtual. Fijémonos en lo siguiente. En el proceso del acosamiento hay un espacio en disputa, hay una presencia en disputa y tiene que ver mucho con el reconocimiento de la persona, la aceptación, la búsqueda de aprobación en forma competitiva o de rivalidad. En el caso del acosador, tiene como propósito apocar, disminuir, destruir o limitar la presencia de su víctima que le resulta el agente competitivo, el agente que le resta presencia en el espacio social. Y en ese ritmo de demanda, de figuramiento sobre esa persona, es lo que está expresando es su estado de insolvencia, de limitación, de incapacidad y de temor de ser aceptado. Y una forma de lograr ese proceso de aceptación es proponerse destruir a un oponente o rival que lo opaca. Eso es lo sustantivo. De fondo tendríamos que comprender que también detrás de ese acosador hay una característica de una inseguridad o desconfianza de aceptación y que lo que trata es de expresar un poder o dominio coercitivo para ser aceptado. Ya no solamente por la víctima, sino por el conjunto o algún espectador que sepa él que está en el entorno y que le interesa convocar su atención. Estas personas no solamente tienen problemas en el proceso de aceptación y desarrollo de integración social, sino también que caracterizan mucha facilitación de frustrarse o autofrustrarse en sus esfuerzos. Con esto advertimos que cuando un acosador encuentra respuesta o evasión por parte de su víctima, se va a sentir frustrado. Y ese estado de frustración lo va a conllevar a tomar otras formas de medidas de poder focalizar a su víctima y seguir maltratándola. Va a pasar de la ridiculización al proceso de descripción negativa y luego a la destrucción total de la imagen y aceptación social de su víctima. El esfuerzo que desarrolla este victimario también caracteriza, a pesar de las habilidades o destrezas en el manejo del espacio virtual, un bajo rendimiento en sus aprendizajes. Parece mentira que estas personitas lo que hacen es desviar capacidades o virtudes de comunicación que le pueden dar solvencia a su automejoramiento en buscar que destruir a otra persona. En la vida regular, estas personas tienen graves problemas de integración social y de socialidad. Socialidad en el sentido que en la familia tienen conflictos, ya sean con hermanos, ya sean con los padres. En la comunidad tienen conflictos porque tienen pocos
o ningún círculo de amigos, pocos o ningún amigo en el cual tenga referencia de confianza. Y sus comportamientos de frustración los canalizan a través de respuestas altamente impulsivas, no razonadas, sin establecer criterios de valores y mucho menos de una coordinación o integración moral. La acción de ellos, ¿qué es lo que provoca en la víctima? ¿Y quiénes son pasibles de ser víctimas o posibles víctimas? Fundamentalmente las personas sumisas, los niños temerosos, los niños que ven en la función del autoritarismo, de la presión impositiva, una necesidad de callar, de someterse y de seguir. Estos niños, niñas o adolescentes tienen una baja construcción de sus caracterizaciones de autoconfianza, de autoconcepto, de autopercepción, de autovaloración que configuran su sí mismo, como una imagen conceptual integrada. Y entonces eso es lo que conocemos como una baja autoestima. No encuentra referencias de actuación emocional de sus capacidades y de sus logros de interacción y de su propósito de gustar personalmente. Da la casualidad que los espectadores casi ingresan a un círculo similar al de las víctimas, porque se convierten en sujetos pasivos y pasibles de la actuación del ciberacosador. Aceptan la condición del atemorizamiento gestado por el acosador. Aceptan la condición de sometimiento y crean una conceptualización o realidad de necesidad de silencio, facilitando un apoyo social cómplice a la viabilidad del acosador. Al aceptar ese modelo de actuación conductual o comportamental o emocional de este acosador, también asumen un modelo que los puede llevar a la misma práctica. Entonces, un observador se convierte en un acosador pasible de ser actuante en algún momento dado. También es el caso de la víctima, que su estado de soportar las presiones lo puede llevar a manejar una respuesta similar contra el acosador, contra los miembros de su entorno de espectadores o contra nuevos sujetos que él vea la necesidad de liberar su conducción emocional y difundirla maltratando a otros. Veamos, las investigaciones que se han realizado en los entornos próximos al peruano, en el ámbito latinoamericano, o en América del Norte, o en algunos países de habla hispana, lo que se ha identificado desde el año 2006 es que por lo menos 45% de niños, niñas y adolescentes han reportado que han sido sometidos a una experiencia de ciberacoso. O sea, ni bien comienza a encumbrarse la masificación del uso de la tecnología, la información y la comunicación a través de herramientas o medios como los teléfonos, las laptops, las PCs, inmediatamente las relaciones sociales en el ciberespacio para los niños y adolescentes tuvo consigo la posibilidad de estar exponiéndose a un proceso alto de socialización bajo estas tecnologías y con ello también a una alta probabilidad de exponerse al ciberacoso.
El permanente estado de quebrantamiento por el maltrato genera procesos ansiosos. Proceso ansioso que se inicia por un sentimiento de desconfianza y de inseguridad a sus comunicaciones sociales. No solamente en el ámbito virtual, también en el ámbito personal. Y uno de los primeros procesos que se abstraen o se retraen es el familiar. Por eso que los padres y los maestros deben estar atentos a los cambios en la interacción social de los y las estudiantes. Las o los estudiantes que cambian de un periodo a otro en las características de su función social y se comienzan a convertir en sujetos retraídos o que comienzan a disminuir la comunicación de sus intereses de búsquedas de aprendizajes, de conocimientos, que comienzan a disminuir su condición de desempeño y rendimiento escolar, hay que comenzar a sospechar que pueden estar siendo expuestos a procesos de acoso. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes comunican en las investigaciones que han respondido a estas relaciones de acoso. O sea, de cada 3 niños, 1 responde. Y responde porque la naturaleza de los acosos es por insultos y devuelven insultos. Y este tipo de respuesta se convierte en un repertorio de aprendizaje para que él pueda mantener un tipo de interacción similar con otros miembros de su círculo de comunicaciones. 2 de cada 3 que han comunicado la experiencia del ciberbullying han reconocido que sienten la necesidad de evadir su presencia en los ámbitos escolares. Hoy tenemos una realidad diferente a la relación del ámbito escolar. La educación a distancia, la educación remota, producto de la sociedad COVID-19, pues ha comenzado a caracterizar que en el caso de las niñas, 1 de cada 3 que ha sufrido acoso no quieren volver a tomar iniciativa de actividades, de tareas o de vinculación al espacio escolar. Siendo que ya no es un espacio de interacción física directa, que es distante, que es remota, pero ya sienten la necesidad de tomar distancia por el estado ansioso que les provoca la posibilidad de encontrarse nuevamente en una relación de referencia del acosador. El 72% de los niños acosados también comunican que en esta forma de interacción aprendida, no solamente han intercambiado respuestas, sino también que han aprendido a manejar opciones de socialización de esta forma agresiva o agresora, con la consecuente descalificación de su propia imagen. O sea, hay un estado de razonamiento, hay un estado de conciencia de la inadecuada forma de presentarse en el ámbito de sus interacciones. Tendríamos que comprender que luego de sus ataques se sienten culposos. Y es difícil que se liberen de esa culposidad. Eso los lleva a estados de aislamiento,
que van larvando lo que son procesos depresivos. Procesos depresivos que pueden llevar hasta el estado de la negación misma de su identidad, su desconocimiento de identidad, su pérdida de fortalecimiento de integración de sí mismo, y va a llegar consigo el estado de autodestrucción. O sea, va a concebir la idea de suicidio y puede llegar a establecer la consumación de ese suicidio. Eso es lo grave de la presencia del ciberbullying. ¿Por qué se hace más intensa la función del acoso en el ciberbullying? Porque cuando el acosador se convierte en un anónimo, el sentimiento de desconfianza y de la presencia de la amenaza se hace más intenso. Porque hay incapacidad de respuesta. Porque hay incapacidad de focalizar e identificar al acosador directamente. Y entonces los niños, las niñas y los adolescentes comienzan a ver los temores en todos a la vez. Invaden el estado de desconfianza y de inseguridad. Ello va a traer consigo que sus relaciones cada vez sean minimizadas y encuentren la necesidad de estrechar o cerrar sus espacios sociales. Lo más grave de la negación sobre sí mismo es que encuentra la necesidad de desconfiar de cómo presentarse a sus adultos con los cuales tuvo una relación de aceptación y de aprobación en su desarrollo socioemocional, físico, psicológico. Los padres, los otros miembros de la familia, sus tutores, sus docentes. Y eso genera en él un estado grave de frustración que los lleva hasta esa negación, que los deprime y los puede llevar a la ideación suicida.